I came from the mud. There's dirt on my hands. Hola y bienvenidos a todos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de clases y objetos que en Java son la parte, digamos, fundamental del lenguaje. Esta va a ser una primera parte porque el concepto es tan extenso que habría que hablar horas y horas de este tema, pero vamos a verlo solo por encima y luego lo veremos a lo largo de todos los vídeos, porque realmente esto va a ser algo que se verá reflejado en todos los vídeos. Básicamente en Java, siendo un lenguaje orientado a objetos, todo lo que se programa está basado en las clases y los objetos. Entonces aquí vamos a ver un poco la parte introductoria de las clases y objetos, y luego profundizaremos en el momento en que encontraremos más cosas. Vamos a ver la estructura. Como siempre tenemos una introducción de teoría, un poco para decir qué es una clase, qué diferencia hay entre clases y objetos, que eso es muy importante tenerlo bien claro, que hay diferencias, porque a veces sobre todo los que empiezan no lo tienen claro y a veces se confunden y es una cosa muy importante saber la diferencia, o por lo menos tener la idea de cuál sea la diferencia. Luego vamos a hablar de atributos y métodos de clase, evidentemente, y algunos métodos básicos que hay dentro de casi todas las clases que vamos a crear y que iremos a crear en futuro. Y luego, como siempre, un ejemplo práctico para fortalecer los conceptos que hemos visto en la parte introductoria. Vamos a empezar con qué es una clase. Pues una clase, ahí pongo que es un elemento que modela la realidad y en específico las entidades que la componen. ¿Eso qué significa? Pues por ejemplo he puesto unos ejemplos que podrían ser, que se podrían modelar, algunas entidades de la realidad que se podrían modelar a través de una clase. Por ejemplo, un animal. Nosotros tenemos que pensar a una clase como una matriz, algo que modela la entidad. Entonces, un animal en general, un animal. Entonces, un coche en general, una fruta en general. Entiendo que en la realidad existen animales y yo voy a definir una clase que contiene las informaciones principales que agrupan todos los animales, así como todos los coches y toda la fruta. Eso va a ser algo abstracto, no se refiere a un animal en particular, se refiere a los animales en general, ¿vale? Así como la fruta en general. Tendrá algunas propiedades, algunos elementos característicos de todas las frutas, de todos los coches, ¿vale? Eso, que sea claro que eso es una visión general de la entidad. La entidad es animal y es una visión general de todos los animales. Luego vamos a los objetos. En cambio, es una representación real y concreta de una clase. Eso significa, como he puesto abajo, si la clase se refiere a un animal en general, un animal genérico, abstracto, el objeto sí que se refiere a un animal en concreto, mi perro, por ejemplo, ¿vale? Eso es el animal en concreto que estoy representando. O por ejemplo con el coche de mi vecino, o la fruta, una fresa que me estoy comiendo. Esa específica que me estoy comiendo en este momento. No las fresas en general, no una fruta en general, esa fresa que me estoy comiendo ahora. Entonces, las clases son genéricas, generales, y los objetos se refieren a un dato en concreto que va muy en específico. Ese con esas características.
Entonces vamos a verlo. Por ejemplo, los atributos de una clase, vamos a decir que es un atributo de clase, es una propiedad intrínseca que describe cómo es una cosa. Por ejemplo, un animal tiene una especie, una edad, una raza, un color, y todas esas informaciones son específicas por los animales. Los animales en general todos tienen un número de patas que puede ser desde 0 hasta 8, creo. Entonces, y todos tienen un color, todos tienen una raza y una especie. Entonces voy a modelar todas las características que pueden tener los animales, que repito, son características intrínsecas de un animal. Lo mismo es por el coche. El coche tiene unas características técnicas como el kilometraje, la capacidad del tanque, y todas esas características definen un coche en general, Lo mismo es la fruta: nombre, la calidad, el color, la temporada en que florece y germina y todo eso. Entonces, los atributos son propiedades que definen cómo es una cosa. Los métodos, por otra parte, los métodos de clase, definen qué acciones pueden hacer estas entidades. Por ejemplo, un animal puede moverse, puede comer, puede dormir, etc. Un coche puede arrancar y apagarse, abrirse y cerrarse, y así en general. Vale, entonces esas son las acciones que puede hacer una determinada entidad. ¿Vale? Entonces, si antes habíamos definido las características, estas son las acciones que se pueden hacer. Y para terminar, unos métodos básicos, porque si es verdad que los métodos de clase son lo que puede hacer una entidad, sí que también hay métodos de una clase que sirven para crear futuras instancias y recuperar información. Entonces, estos son como métodos de utilidad que utilizaremos luego cuando tenemos objetos y para crear objetos. Entonces, tendremos, por ejemplo, hay varios más, o sea, no son todos estos, o sea, no son únicamente estos, hay varios más, pero estos son los que más comúnmente se ven en las clases. Por ejemplo, los constructores, que permiten construir un objeto y entonces contienen la información de cómo se va a construir ese objeto y qué información tendrá al crearse. Los getters, que son métodos de consulta que van a tomar nuestra información, la información que está en los atributos, y los devuelven a los que le está pidiendo. Los setters, evidentemente, son métodos de modificación, entonces toman los atributos y los modifican en base a unos parámetros que se definirán en la entrada del método. Y luego algunos otros ejemplos, como el equals, que define cuando dos objetos son iguales, el compare to, que define cómo se van a comparar dos objetos, por ejemplo, si uno es mayor que otro o al revés. Y por último, un toString, que es la representación del objeto como stringa. Vale, entonces esa es la primera parte, muy cortita. Vamos ahora al ejemplo práctico, que seguramente será más útil. Aquí vamos con el ejemplo práctico de esta parte de clases y objetos. Como vemos aquí, tenemos siempre nuestro método main en lo que vamos a poner todo nuestro programa, lo que vamos a hacer. Y luego tenemos una clase que he llamado animal y que contiene todos los datos, o por lo menos algunos datos que referencian las características de un animal. Vamos a empezar de animal. Hemos creado una clase que se llama animal, entonces que contiene cualquier tipo de animal. Puede ser
un gato, un perro, un serpiente o cualquier tipo de animal. Entonces aquí le vamos a declarar las características que puede tener nuestro animal por cómo lo hemos concebido, que por ejemplo puede tener un tipo, una edad, un número de patas y un color. Y estas son las propiedades, los atributos de clase, los que van a describir cómo es nuestro animal. Luego tenemos un constructor donde vamos a decirle cómo va a ser el animal cuando lo vamos a crear. Entonces, cuando iremos a crear un objeto de tipo animal, tendremos que pasarle alguna información al constructor para que sepa cómo inicializarlo, o mejor, cómo inicializar los atributos del objeto. Entonces, aquí vemos que hay un public y animal. Si notáis, efectivamente esto es un método muy específico y muy especial porque no tiene un tipo de retorno, ni siquiera un void. Y esto es característico de los constructores. Pero se da por entendido que el constructor devuelve un objeto del tipo mismo de la clase. Entonces, este constructor, aunque no lo refiera directamente, devolverá un objeto de tipo animal. Luego en la firma del método podemos ver cómo están declarados todos los parámetros que se refieren a cada uno de los atributos que tenemos en nuestra clase. Eso no es obligatorio, podríamos ponerle uno o algunos de las propiedades de los atributos, o todos o ninguno. No es obligatorio que le pasemos todos los atributos, pero en este caso nos viene bien de esa forma. Entonces vamos al contenido del constructor, del método constructor, y vemos que hay un super. Este método super hace referencia a la superclase, o sea, a la clase padre de esta clase. Cuando hablaremos de herencia, luego volveremos a hablar de este super, pero de momento no vamos a entrar en detalles. Y luego pasamos a la segunda línea del cuerpo del método, que es la línea 17, y vemos que hay una palabra clave que se llama this. This se pone para referenciar a sí mismo. Entonces, en esa clase, cuando pongo la palabra this, significa que estás refiriéndote al atributo, a la variable tipo declarada en la misma clase, que es diferente de la variable que estoy utilizando como parámetro de entrada. Y esto sirve también para evitar ambigüedades entre los parámetros que defino aquí y los atributos que defino aquí. Entonces, this tipo significa que estoy refiriéndome a este atributo. Igual a tipo significa que me estoy refiriendo a este parámetro. Podría llamarle de formas diferentes y evitar ambigüedades, pero dado que estas clases son muy estándar, podemos crear todos estos métodos de forma automatizada. Entonces, la generación de getter and setter a través de esta, bueno, no me lo deja crear porque ya los tengo todo, pero a través de esta funcionalidad me crea todos los getter and setter, consultores y modificadores de atributos. A través de puedo generar el método equals, el método toString y el constructor por defecto, utilizando todos los campos o parte de ellos. Entonces, lo dicho, dado que todas
lo que vamos a ver es básicamente creado autogenerado por Eclipse mismo. Eso ahorra un montón de tiempo a la hora de escribir clases y estandariza la creación y el contenido de las clases. Entonces, como he dicho, cuando lo creo de forma automática, él me crea un constructor con los atributos que he seleccionado yo y le va a llamar de la misma forma que se llaman los atributos. Y por eso, cuando vamos a ver el cuerpo del método constructor, le pone esta palabra que es this para diferenciar cuál es el parámetro y cuál es el atributo. This.tipo es el atributo y tipo sin nada más es el parámetro. Y lo mismo vale por todos los demás. Entonces this.edad es el atributo edad y edad es la variable parámetro edad. Entonces al final de esta declaración devolvería un objeto de tipo animal. Y eso es el constructor. O sea, define cómo será el objeto y qué información contendrá el objeto una vez generado. Luego, más abajo vemos que hay todos los getter and setter de todos los atributos. Cada uno de estos atributos, tipo, edad, patas, número patas y color, tiene un get y un set. En el get, como decíamos, se devuelve el valor que está dentro del atributo mismo. Entonces getTypo devolverá el valor del atributo tipo, y el void setTypo nos podrá servir para modificar el valor del atributo tipo. Por ejemplo, si queremos cambiarle el tipo, le pasaríamos una stringa de cualquiera que define otro tipo y le vamos a cambiar el atributo tipo con la variable que le hemos pasado, con el parámetro que le hemos pasado. Y esto por cada uno de los atributos que hemos definido arriba. Luego vamos más abajo y vemos que hay dos métodos más, que son el toString y el equals. Dejamos al lado un momento esto override, que luego veremos cuando hablaremos de herencia y cuando hablaremos de encapsulamiento, etcétera, etcétera. Polimorfismo, etcétera. Entonces, vamos a ver qué es un toString. toString simplemente devuelve una stringa que representa nuestro objeto. Entonces, si nuestro objeto es un animal, el toString simplemente representa este animal de forma de cadenas de caracteres. Entonces, resumirá básicamente la información que está dentro del objeto. Podemos formatearlo de la forma que queramos, ponerle todo lo que queremos dentro a este método toString, y sirve, como he dicho, para representar en forma escrita, en forma de cadenas de caracteres, un objeto. Si no se lo ponemos, el toString por defecto simplemente referenciaría el nombre de la clase más la dirección de memoria donde está el objeto en ese momento. Luego vamos a ver el equals, que define si un objeto es igual a otro. Entonces, vamos a verlo. Le paso un objeto, evidentemente que sería el objeto de comparar consigo mismo, y simplemente hay algunos condicionales que definen si un objeto es igual a otro. Por ejemplo, si apuntan a la misma celda de memoria, evidentemente será el mismo objeto, entonces serán igual. Si el objeto que le paso es un null, me devuelve ya un false, porque ningún objeto puede ser igual a null. Si es de otra clase, evidentemente
no puede ser igual, porque no puedo comparar un animal con un coche. Y al final, si he conseguido llegar hasta aquí, entonces que tiene la misma clase, que no es null y que no apunta a la misma dirección de memoria, entonces voy a verificar que todos los campos, todos los atributos de ambos objetos sean iguales. Entonces, que el color sea lo mismo, que la edad sea la misma, y etcétera. Y al final, si efectivamente todo es igual, entonces será equals true. Si no, si algún campo difiere, si algún atributo difiere, será false, básicamente. Entonces, esto es lo que define un animal, sus características principales, cómo se instancia el objeto y qué información contendrá al principio, métodos para recuperar la información y modificarla uno a uno, un método para representarlo de forma escrita y un método para saber si un objeto es igual a otro. Ahora volvemos al main y aquí vamos a ver la parte efectiva, porque hasta aquí solo hemos declarado un comportamiento, pero no hemos hecho nada que declarar un comportamiento. Mientras aquí efectivamente vamos a crear objetos y a hacer diferentes acciones sobre estos objetos. Entonces, en línea 7 vamos a declarar nuestro primer animal y lo vamos a inicializar con esta información, que será un serpiente que tendrá 2 años de edad, con 0 patas y será de color verde. Vamos luego en línea 8 a escribir las características del animal resumida en el toString. Entonces vamos a utilizar el objeto animal1 punto. Este punto sirve para acceder a las propiedades y a los métodos de este objeto, punto toString, que es el nombre del método que queremos utilizar en este momento. Entonces, este systemout escribirá a pantalla o en la consola cuáles son las características del primer animal, de este animal, no de cualquier genérico, de este preciso que hemos creado aquí. Lo mismo vamos a hacer con el animal 2, que será un gato de 5 años con 4 patas y es de color gris, y vamos a resumir la información. Luego vamos a utilizar el método equals para verificar si el animal 1 es igual al animal 2. Entonces utilizaré el animal 1, que es el primer objeto, y con el punto accedo a sus métodos y utilizo el método equals para verificar que el animal 2 sea igual al animal 1, o viceversa, podría hacerlo con animal 2.equals animal 1. Entonces vamos a verificar si el primero es igual al segundo, dado que ya lo hemos declarado aquí con constantes, evidentemente no lo serán, entonces nos esperamos que vaya por la rama del else, por rama del false, entonces que escriba que son diferentes. Y luego finalmente vamos a utilizar algún método de get and set. Por ejemplo, vamos a recuperar una información específica del animal 1, es el color. Entonces declaramos, vamos a escribir animal1.getColor, o sea, recupero la información del color del animal 1. Y en línea 20 pues hago lo mismo con el animal 2 y recupero la información del número de patas del animal 2. Finalmente en línea 22 voy a incrementar el año, la edad de mi animal 2, de mi gato, en 1, entonces ha envejecido de 1 año, y entonces voy a escribir efectivamente qué edad tiene al final mi gato, mi animal 2, que será 5 más 1, 6. Vamos a ejecutarlo y como vemos
el primer system out me escribe el tipo, la edad, el número de patas y el color del serpiente, o sea, del primer animal, del animal 1, que son efectivamente los atributos, la información que hemos puesto al principio, aquí, en la línea 7. El segundo system out me escribe lo mismo, pero del segundo objeto. Entonces, los mismos atributos, pero con diferentes informaciones, porque es un objeto diferente. Entonces, como vemos, gato, 5 años, 4 patas y es de color gris. Aquí entramos en la condición, el animal 1 es igual al animal 2, falso, porque uno es un serpiente y otro es un gato, y además tienen toda la información diferente. Entonces, me escribe que los dos animales son diferentes, efectivamente. Luego vamos a escribir las propiedades de el color del primer animal, que es verde, y el número de patas del segundo animal, que son 4 patas. Aquí estas dos líneas. Y finalmente, cuando incrementamos la edad en 1, vamos a escribir la edad del animal 2 al final de todo, que es de 6 años. O sea, al principio eran 5, ha incrementado de 1 y entonces son 6 al final. Vale, esta es una parte muy genérica y por encima de las clases y objetos. Lo importante es tener bien claro la parte básica, porque luego se repetirá a lo largo de todos los demás vídeos. Entonces, cuanto más prácticas haremos de Java, más veremos en detalle los que son los objetos y más en detalle todos los elementos de los objetos y las particularidades de clases y objetos. Pero hasta aquí el vídeo de hoy, y espero que os haya gustado y que haya sido interesante y útil. Y nos vemos en el próximo vídeo.